Buenos días, amigos y amigas de Libertad de Expresión. La marcha del Padre Nino. En el día de ayer, el Padre Nino Ramos, el amigo Nino Ramos, junto a cientos de campesinos de diferentes zonas rurales de la ciudad de Santiago, marcharon desde los alrededores del Hospital Jón hacia el monumento a los héroes de la Restauración. La marcha del Padre Nino y esos campesinos se efectuó exigiendo que se cumpla con los compromisos contraídos por el gobierno y no cumplidos. Por promesa recientemente la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, en nombre de su gobierno, se comprometió a dar inicio a la construcción de caminos vecinales y carreteras que hace años que el Padre Nino Ramos, junto a cientos de pobladores de esas comunidades rurales, están exigiendo. Entre esas comunidades están el Míspero, Los Ramones, Palo Alto, La Búsqueda y otras comunidades. En luchas anteriores, el Padre Nino Ramos marchó también junto a cientos de esos campesinos exigiendo la misma obra. Y solo se cumplió con una. Construyeron una sola carretera, la carretera Los Higos Palma Limpia, porque es la que está más cercana, la que tiene más vista, la que le sirve para campaña electoral. Es una comunidad, Los Higos Palma Limpia, que está cercana a la cumbre, y la cumbre es otra comunidad donde ya desde hace años muchos ricos de Santiago han comprado terreno y han construido casas de veraneo, por lo que está más a la vista y le sirve a los partidos políticos, a los gobiernos, para campaña política, para promoción y justificar que están trabajando por el campesinado. El Padre Nino afirmó en el día de ayer que todos los martes van a marchar por la misma causa, si cuanto antes no se inicia la construcción de esos caminos y esa carretera. El presidente Luis Abinader sabe eso como el que más. Ya inauguró, repito, la carretera Los Higos Palma Limpia, y quedan pendientes varios caminos vecinales y carreteras para que todos los pobladores, los campesinos laboriosos y honrados, honestos de esas poblaciones, puedan transitar con cierta facilidad y transportar sus productos desde el campo a la ciudad. Es de esperarse que con esta marcha de ayer, donde participaron cientos de campesinos, se inicie las obras. El presidente Luis Abinader ordene que se inicie la construcción de esos caminos y carreteras vecinales, que como decía el Padre Nino, en el campo también vive gente, y los campesinos también merecen que se les ponga atención y se les dé respuesta a sus derechos fundamentales. Vamos a esperar que esos compromisos establecidos y no cumplidos se honren ahora. El presidente Luis Abinader ordene que se cumplan con esa promesa, porque ya está bueno de que el campesinado siga siendo olvidado por todos los gobiernos, que solo lo usan para campaña política y para buscar votos en tiempo de elecciones. Ya está bueno. Esperamos que la marcha del Padre Nino y todos esos campesinos sirva para que se inicie cuanto antes la construcción de esos caminos y carreteras de todas esas zonas rurales. Señores, se puso en el debate público nueva vez la modificación al Código Penal y la inclusión de las 3 causales. Luego de que la Procuradora General de la República, magistrada Miriam Germán Brito, como miembro, parte del Consejo de la Magistratura, que ahora está entrevistando a cientos de personas que aspiran a ser miembros del Tribunal Constitucional, le hiciera preguntas, cuestionamientos a una juez, que es una de las aspirantes al Tribunal Constitucional, sobre las 3 causales precisamente, y que se ha puesto en el debate nueva vez, y que muchos ultraconservadores, muchos oportunistas que siempre están a favor de los peores intereses, han querido crucificar a la magistrada Germán Brito por estar a favor de las 3 causales. Pero que sobre todo la poderosa Iglesia Católica y las iglesias evangélicas, que siempre han estado a favor del poder económico, del poder empresarial, de los partidos políticos, a favor del poder gubernamental. Y nunca han estado a favor, no es cierto que hayan estado a favor de los más humildes, como promueven sobre todo la jerarquía de la Iglesia Católica en sus homilías y en la teoría,
no es verdad que están a favor de los humildes, de la inmensa mayoría del pueblo. Siempre ha estado a favor del poder, históricamente. Por eso la Iglesia Católica es la principal retranca, para que las 3 causales sean incluidas en las modificaciones al Código Penal. Para que las 3 causales, que significa la despenalización del aborto en esas 3 causales, que significa cuando la madre corre peligro, cuando la criatura no tiene la más mínima posibilidad de sobrevivir, o sea, no es una criatura viable, cuando el embarazo es producto de una violación. No se está hablando aquí de despenalizar el aborto porque sí, en cualquier modalidad. No, es que desea despenalizado el aborto en las 3 causales. La República Dominicana es uno de los pocos países, 3 o 4 países que quedan en el mundo, que el aborto es penalizado en todas sus modalidades. De manera que esta vez que se pone en el debate otra vez la necesidad de que el Código Penal sea aprobado cuanto antes. Pero sobre todo que hay que recordar que el actual presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y el presidente Luis Abinader, cuando estaba en campaña aún, y luego de ser escogido como presidente, se comprometieron, tanto Alfredo Pacheco como Luis Abinader, a apoyar la inclusión de las 3 causales en la modificación del Código Penal. Y es lo que mantiene, repito, estancado, sin aprobación, ese código, que es urgente que ya sea aprobado. Sobre todo porque hay una serie de modificaciones que favorecen a la población, como por ejemplo el cúmulo de la pena, que debe incluirse en el Código Penal, porque aquí se cometen muchos crímenes en cadena, muchos delincuentes que pasan la vida cometiendo crímenes, y la población no es favorecida porque se le penaliza por un solo crimen, aunque haya cometido 10. Y ese cúmulo de la pena es urgente que se apruebe en la modificación al Código Penal para que favorezca a la inmensa mayoría de la población. El Código Penal sea aprobado cuanto antes, pero deben ser incluidas las 3 causales, repito. Y el presidente Luis Abinader debe honrar su palabra empeñada, tanto en campaña como luego de ser escogido como presidente. Vamos a esperar que cuanto antes se apruebe el Código Penal, pero oyendo a la inmensa mayoría de la población y sobre todo a las mujeres, incluyendo las 3 causales en esa modificación. Señores, José Antonio Bautista, Kiko La Quema, un señalado delincuente acusado, según la policía, de narcotraficante, de sicariato, de cometer asesinato en Cambita, San Cristóbal. En los últimos días ha habido una supuesta persecución sin desperdicio en contra de Kiko La Quema, pero la denuncia que hicieron ayer varios familiares, sobre todo su hermano mayor y una jovencita, que denunciaron la grave tortura que ha cometido la policía en sus últimos días en contra de sus familiares. La policía históricamente, bajo cualquier jefatura, ahora dirección de la policía, comete todos esos atropellos, abusos policiales, violaciones a los derechos humanos. Nadie es responsable por los hechos de otros. Nadie debe ser condenado por el hecho que comete otro. Los hechos penales son personales. Y aquí históricamente, en cualquier jefatura, repito, la policía vive apresando y torturando a familiares para que digan dónde está un familiar de ellos que esté prófugo acusado de cometer hechos criminales. Y ese hermano de Kiko La Quema, el hermano mayor, denunció que el coronel de DICRIM de San Cristóbal le colocó un cuchillo en el cuello para que dijera dónde está su hermano. Y esa joven denunció que le colocaron una funda negra en la cabeza y la estaban asfixiando por la misma causa, para que obligara a decir dónde está Kiko La Quema. Que dice ese hermano que tiene más de 7 meses que no habla con él, porque además no tiene buenas relaciones con él. Y ninguno de los familiares saben, pero han sido perseguidos, apresados y torturados. Actos crueles, actos de barbarie cometidos en esta época por esos policías. El presidente Luis Abinader debe asumir la responsabilidad, porque Luis Abinader ya se ha pronunciado respecto al hecho, y el actual director de la policía, el general Guzmán Peralta, que es señalado como una persona profesional, democrática, debe ahora
asumir la responsabilidad. Los familiares torturados de Kiko La Quema tienen el deber de interponer una querella penal en contra de todos esos policías, sobre todo el coronel de en San Cristóbal, que cometieron actos crueles y de barbarie en su contra, torturándolo. Una querella cuanto antes, pero la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, que conoce esta situación, debe ordenar una investigación cuanto antes, una investigación creíble, confiable, que la policía no tiene calidad moral para investigar a sus propios criminales. De manera que se debe ordenar una investigación de la Procuraduría para que los policías y los oficiales y coroneles de Iquín, San Cristóbal, que cometieron esos hechos de tortura denunciados por los familiares cercanos de Kiko La Quema, sean sancionados. Eso no se puede quedar así. No es posible aquí cada cierto tiempo, sin importar quién esté dirigiendo a la policía, se cometen esos mismos hechos. Y apresar a familiares para que se entregue o para que digan dónde está un prófugo que ellos buscan, pero que Kiko La Quema ha actuado como actúan todos los delincuentes del mundo, con la complicidad de la policía. Ningún crimen organizado opera libremente, ningún narcotraficante o microtraficante opera a la libre si no tiene la complicidad de autoridades civiles y policiales. Y ahí hay coroneles en San Cristóbal y hay otros oficiales que están involucrados y que se ha dicho que han cogido dinero hace mucho tiempo, han recibido dinero de Kiko La Quema para que pueda operar libremente. Y Kiko La Quema ha estado rodeado en varias ocasiones por un contingente policial y por arte de magia desaparece. ¿Ustedes creen que es así porque sí? No, es porque cuenta con la complicidad de esos oficiales que viven de él, recibiendo dinero durante años, como pasa en toda parte del mundo. Nada opera, ninguna delincuencia opera a la libre sin la complicidad de esas autoridades, que durante mucho tiempo reciben dinero para permitir que el crimen siga trabajando a la libre, a las anchas, sin ningún castigo, porque quienes deben combatirlo son cómplices de él. Pero hay que esperar que esto no vuelva a ocurrir y que tanto el hermano como esa joven que denunció que fueron torturados y que han estado siendo perseguidos y poniendo su vida en peligro, sean sancionados. De manera que, como el presidente de la República, Luis Abinader, tiene conocimiento de lo que ocurrió en San Cristóbal con los familiares de Kiko La Quema, y la Procuradora de la República deben cuanto antes ordenar una investigación. Y repito, que esos familiares interpongan una querella penal por ese crimen, por esa tortura cometido por esos policías.